Hay fechas que lo cambian absolutamente todo, y el 29 de mayo de 1453 es sin duda una de ellas. Ese día cayeron los muros de una de las ciudades más legendarias del mundo, y con ellos no solo se vino abajo el último vestigio del Imperio Romano, sino que el mapa del mundo se redibujó por completo, se desató una era de exploración y básicamente el curso de la historia cambió para siempre. Imaginen esto por un momento. Durante más de un milenio, esta ciudad fue el corazón del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino. Sus murallas eran una auténtica leyenda, se consideraban inexpugnables. Pero en aquella primavera de 1453, un ejército masivo se plantó ante ellas para una prueba final y definitiva. La pregunta, claro, es obvia. ¿Cómo es posible que un imperio que aguantó más de 1000 años terminara por derrumbarse? Pues la respuesta, como casi siempre, no es sencilla. No fue cosa de un solo día, sino de siglos de cambios, de presiones y de conflictos que fueron debilitando al imperio desde dentro, mientras sus enemigos se hacían cada vez más fuertes por fuera. Para entenderlo de verdad, tenemos que echar la vista atrás. Y para entender la caída, lo primero es mirar a esos 4 siglos de declive, a esa lenta pero imparable erosión del poder bizantino. Todo empieza a torcerse de verdad en 1071 con la derrota en Manzikert. Pero el golpe más irónico, el más duro, llegó en 1204. Y no vino de enemigos externos, sino de otros cristianos, los de la Cuarta Cruzada que saquearon la capital. Cuando los bizantinos por fin la recuperaron en 1261, Constantinopla era solo una sombra de lo que había sido, un pequeño estado rodeado de enemigos poderosos. Y claro, mientras Bizancio se desmoronaba, en sus fronteras estaba surgiendo un poder nuevo y con una fuerza arrolladora: los otomanos. Los otomanos no salieron de la nada, ¿eh? Eran un grupo turco que, con una mezcla de habilidad militar y política, fue unificando los territorios de Anatolia. Y su objetivo estaba clarísimo: la expansión hacia Europa. El problema, que Constantinopla, la joya del Bósforo, estaba justo en medio de su camino. Y así, con este panorama, llegamos al momento decisivo, al asedio final, la última y desesperada defensa de un imperio. Al final, todo el conflicto se puede ver a través de estos dos hombres. Por un lado, Constantino XI, el último emperador, consciente del peso de la historia sobre sus hombros, y por el otro, un joven y brillante sultán de apenas 21 años, Mehmed II, que estaba literalmente obsesionado con conquistar la ciudad que sus antepasados no habían podido tomar. Es que si miramos los números, el enfrentamiento era una lucha de David contra Goliat, pero de manual. Los bizantinos, con una población ya muy mermada, apenas consiguieron reunir a 8000 hombres para defender kilómetros de murallas. Enfrente, un ejército otomano de casi 100.000 soldados. La pregunta es, ¿qué esperanza podían tener? Pues su única esperanza residía en las defensas de la ciudad. Constantinopla era una fortaleza natural, rodeada de agua y protegida por una red de murallas legendarias que habían repelido a todos los invasores durante siglos. Además, su acceso al mar era clave, porque permitía la llegada de suministros, un factor decisivo en cualquier asedio. Pero esta vez, los otomanos trajeron algo nuevo: cañones. Cañones de un tamaño y una potencia nunca antes vistos, capaces de derribar muros que se creían eternos. Durante semanas, la batalla fue un ciclo agotador. Los cañones otomanos abrían brechas en las murallas durante el día, y por la noche los defensores trabajaban sin descanso para repararlas bajo el manto de la oscuridad. Para el asalto final, Mehmed II jugó su carta más poderosa, una carta psicológica, la promesa de 3 días de saqueo sin restricciones. Para sus soldados, era la motivación definitiva. Para los defensores, era la certeza de que si los muros caían, lo iban a perder absolutamente todo. Justo antes del último y sangriento asalto, hubo un último intento diplomático. Mehmed ofreció salvar la vida de la población a cambio de la rendición. Pero para Constantino XI, aceptar eso significaba someterse, convertirse en un vasallo y traicionar 1000 años de historia. Su respuesta fue rotunda: lucharía hasta la muerte. El destino de la ciudad se decidió en un solo instante. El líder de la defensa, el mercenario genovés Giustiniani, cae gravemente herido. Al verlo retirarse, cunde el pánico. La moral se derrumba, las defensas se abren y los otomanos entran en la ciudad. Fiel a su palabra, el emperador Constantino XI se lanzó a la batalla y murió combatiendo, como el último de los césares. La caída de Constantinopla no fue solo el fin de un imperio, fue el comienzo de un mundo transformado. Con la ciudad cayeron las antiguas rutas comerciales, y de ella huyeron eruditos que llevarían el conocimiento clásico a Italia, ayudando a encender la llama del Renacimiento. Fue de verdad el amanecer de una nueva era. La consecuencia más inmediata fue económica.
De repente, la principal autopista comercial por tierra entre Europa y los mercados de especias y seda de Asia estaba en manos de una potencia que podía cerrar el grifo a voluntad. El comercio europeo se vio de golpe estrangulado. Y esto desencadenó una reacción en cadena, un efecto dominó. La necesidad agudizó el ingenio y los europeos se lanzaron al océano. Los portugueses empezaron a rodear África y los españoles apostaron por la audaz idea de un genovés llamado Cristóbal Colón de navegar hacia el oeste. Sin saberlo, estaban a punto de encontrar un nuevo continente. La era de la exploración nació directamente de las ruinas de Constantinopla. La ciudad no murió, ni mucho menos. Se transformó. Rebautizada como Estambul, se convirtió en la gloriosa capital de un nuevo y vasto imperio, el otomano, que se extendería por 3 continentes y se convertiría en una de las potencias dominantes del mundo durante los siguientes 400 años. Al final, la desaparición del Imperio Romano no fue tanto un cierre como el catalizador de un mundo nuevo. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Cuántos de los grandes finales de la historia son, en realidad, solo el prólogo de un capítulo que aún no se ha leído?